Horacio Santos escuchó sonar la alarma de su Renault Fuego. Salió corriendo y vio pasar a los ladrones que se llevaban el pasacassette de su auto. El ingeniero químico Horacio Santos sintió que el corazón le salía por el pecho. Recordó los 14 pasacassettes que le habían robado en los últimos meses. Pensó en el asalto que sufrió en su casa, donde no le dejaron nada. Y recordó la cara de su hijo cuando un arma era apoyada en la sien del pequeño. Cuando vio a los delincuentes irse y riéndose en la cara, Santos dejó de pensar y recordar. Santos está enloquecido, ciego y lleno de bronca. Fue un instante. Después de ver a Osvaldo Aguirre y a Carlos González con su pasacassette en la mano, corrió hasta su Renault Fuego. Tan ciego estaba que abrió la puerta del auto y se sentó sobre el asiento del conductor, que estaba lleno de vidrios. Su mujer, desesperada, intentaba calmarlo. Santos empezó a perseguirlos. Tenía el vidrio roto porque los delincuentes le habían roto el vidrio, la ventanilla del conductor para poder robar el pasacassette. Y él se sienta sobre los vidrios cuando sale en su persecución y en ningún momento ni siquiera le dolió esa situación. Los delincuentes en una Chevy empezaron a acelerar. Santos aceleró aún más y recorrió 9 cuadras en contramano. No le importó nada, solo quería dar con ellos. Manejando para buscar a los delincuentes, había hecho varias cuadras de contramano y él nunca se enteró de lo que había hecho. En la intersección de las calles Morán y Campana, el ingeniero Santos tuvo su día de furia. Santos les cruzó el auto como en una ficción hollywoodense. Delante de la Chevy de los delincuentes gritó: «Denme el pasacassette». Osvaldo Aguirre se agachó y Carlos González se rió a carcajadas. Con los ojos ennegrecidos y la mente nublada, sacó su 32, hizo callar a su esposa y realizó 2 disparos. En un momento dado, la persona hace clic. Yo le decía que la sociedad se siente desprotegida y la única posibilidad que tenemos, porque tampoco es bueno que la gente vaya armada. La gente va armada porque nadie la defiende. A esta casa llegó Horacio Santos con su mujer, luego de los disparos. Pálido y descompuesto, dejó tirado el auto frente a la puerta y se encerró en el baño. Su padre llegó con la policía algunos minutos después. «Horacio, alguien te robó el auto y mataron a 2 ladrones». «¿Qué decís, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?». Cuando enfrentó al juez, Horacio Santos no recordaba nada. Sin embargo, fue a prisión. Ahí además el doctor Eduardo Gerón, que era el abogado defensor del ingeniero Santos, está acá con nosotros, Eduardo Gerón. Y obviamente cualquier caso de violencia desatada en la calle que tiene que ver con estas acciones por mano propia, remiten al caso del ingeniero Santos. No es que no haya habido casos antes, lo que pasa es que ha sido como un caso, lo que se llama paradigmático. ¿Cuántos años estuvo preso Santos? No, Santos no estuvo preso más que unos pocos días cuando se inició días la nada causa. más. Unos días nada más, porque se demostró primero que tenía un estado prácticamente casi de inconsciencia, como dijeron los peritos, sí. Y después que en definitiva fue un caso de legítima defensa. Se calificó como exceso en la legítima defensa, Chiche, pero bueno, no deja de ser un sustracto de legítima defensa. Y ¿Yo creí que había pasado tiempo preso? No, muy poquitos días al principio de la investigación, después no. Pero él se tuvo que hacer cargo de una indemnización a las víctimas. Sí, la justicia civil dictaminó que tenía que pagar una indemnización a las víctimas, que bueno, una cosa que nunca se entendió por qué, porque ni tampoco cuál era el patrón para medir la indemnización, porque si ambos, su modo de vida era robar, no sé cómo se medía el patrón para indemnizarlos, o sea, cuántos pasacassette podrían haber robado en el tiempo que les quedaba de vida, no lo sé. Pero lo cierto es que efectivamente tuvo una indemnización de tipo civil. Ahora, digamos, trasladándolo a este caso, como digo,
porque es lógico que uno piense después en la indemnización. En el caso, por ejemplo, de este señor Niño Sever, si mañana se comprueba que fue realmente él quien hizo este desastre, ¿le obligan a cubrir los gastos del auto? Sí, obviamente, pero tiene un Porque es chiche. razonable, digamos, me parece como razonable, porque le destruyó el auto. Digo. Obviamente. Además, esto tiene una característica muy diferencial del caso Santos. Sí. Porque esto tiene dos aspectos, por lo menos hay que analizarlo desde dos facetas. Sí. Desde la faceta de la acción, que es altamente condenable, no tiene justificativo alguno. ¿Por qué? Porque este hombre no ganaba nada haciendo lo que hizo. Esto es, lo único que hizo fue vengarse, hacerle un daño a quien él veía que le estaba haciendo un daño a él. Eso sí que es pretender hacer Se está una refiriendo al justicia, caso Niño Sever. al caso Niño Sever. Esto es querer hacer justicia por mano propia. A mí me hacen un daño y yo le hago un daño semejante o peor al que me lo hizo. Sí. Esto refleja nada más un antagonismo, pero no hay una legítima defensa. ¿Por qué? Porque él lo único que hacía era perjudicar su posición. Ya si el auto estaba y le impedía usar el garage, mucho más si el auto estaba destrozado, porque entonces iba a estar mucho más tiempo allí. Pero él atacó el auto porque no pudo atacar al dueño. Digo, si hubiera tenido al dueño le partía la cabeza, me parece. Obvio, pero esto, Digo, creo Chiche, que cuando se te van los frenos inhibitorios no tenés límite. Digo, si el auto estaba ocupado por alguien, lo puedes Pero decir. si vos acá recién tuvimos al fiscal general de la ciudad, Sí, el cual, jefe de todos los fiscales. el jefe de todos los fiscales, lástima que se fue, porque me hubiera gustado que se quedara. El jefe de los fiscales dice, estamos viendo, el Código de la Capital Federal permite métodos alternativos de la resolución del conflicto, Sí. pero no están preguntándose qué es lo que no hace el Estado. El Estado jamás atendió el llamado del contribuyente que le para un auto en la puerta y de haber sido la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Obviamente nadie justifica la reacción. mujer, que Estamos en presencia del dijo, sí, pero la mujer dijo que en alguna oportunidad le habían respondido y en esta oportunidad no. Pero digo, ¿qué cambia eso? sí, cambia, Chiche. No, cambia porque el Estado Porque, está ausente. En el caso del ingeniero Santos, he sido altamente crítico con esa emoción violenta y solamente prosperó esa emoción violenta de la pluma del doctor, porque otro abogado no lo hubiera podido conseguir. No, es un exceso. Vos sabés, te lo he dicho y vos lo sabés. Todo el mundo reconoce. ¿sabés qué pasa? Bueno, el El doctor Estado- Jerome es uno de los grandes penalistas de la Argentina. Y No. yo digo sinceramente, yo creí que le habían condenado. Lo condenaron. Sí, bueno, pero digamos, que había cumplido un periodo corto, pero me estás hablando de días, ¿no? Días. Porque Pasa. además estuvo muy pocos días detenido en la vieja cárcel de Caseros. Sí. Y después, a raíz de una descompensación cardíaca que tuvo, estuvo internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, en la calle Blanco Del Encalada, y ahí sí estuvo 20 y pico de días, pero internado, y ya después cuando salió nunca más volvió a la cárcel, ¿no es cierto? Ahora, digo, trasladando al caso, vos Pero- lo que decís es que la respuesta del Estado te convierta a vos en un hombre Pero de furia. porque vos te cansás de llamar. La no respuesta. Porque digamos. ¿sabés qué pasa? Vos tenés un problema con el celular, te atiende una máquina, no te dan bolilla. Sí. Tenés un problema con una patente, llamás a una máquina, no te dan bolilla. Sí. Llamás a la Dirección de Tránsito, organismo competente en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, y no te da bolilla. Y hay un total desprecio por parte del conductor del automotor de todas las reglas de tránsito, entre ellas pararse en la puerta de la casa del hombre. No justifica la reacción del hombre. Claro, por eso te digo, el punto es lo que Eduardo Gerón decía, el exceso en legítima defensa. Acá no hay legítima defensa. No, porque acá no hay agresión. legítima Pero defensa. digo, es cuestión interpretativa. Si a mí me obstruye la salida de un garage, es una cuestión, para mí es un ataque. Sí, pero yo no... En Es mi una grado, agresión. no sé en qué grado, pero Es es una un agresión. ataque. Es una agresión. Es una agresión, De y vos algún modo tenés es una que- agresión. hay Pero personas si yo estuviera sometido a una necesidad de urgencia, sacar un auto para una emergencia. ¿Sabés qué, Chiche? Digo, ¿Cómo es un sería, redaño. ¿Cómo sería una legítima defensa si yo con un camión lo empujo, lo arrastro y lo tiro para dejar libre El típico ejemplo. la salida de mi auto que tengo que utilizar? Eso es lo que yo hubiera hecho. Por ejemplo, hubiera podido hacer eso. O romperlo directamente. Pero, Sí. ¿por qué suceden estas cosas? Y creo que, como dice el doctor, estas cosas suceden cuando hay ausencia del Estado. Porque si el ciudadano se encuentra con que no tiene la ayuda, el apoyo del Estado cuando necesita algo, entonces quiere hacer las cosas él mismo. Es Sí. el que se defiende, el que tiene un arma para defenderse en su casa, ¿no? ¿Por O qué? sea, Porque el sería un Estado- atenuante entonces. Bueno, Un flor de atenuante. atenuante es. Algo así.
atenuante es, pero que el hecho es condenable, es un hecho violento, que debe ser absolutamente censurable. ¿Por qué? Porque esto no es un hecho como para realizar en una sociedad. Nosotros tenemos normas de convivencia y no podemos vengarnos del otro, por más bronca que nos dé la actuación del otro. Yo ayer tenía una discusión, se lo pregunto a ustedes que están permanentemente en el manejo de la estadística del delito. Yo ayer tenía una discusión y ahí supimos que el caso Santos ya tenía 24 años de historia. Digo, ¿es esta época peor que otras? Sí. ¿Tenemos mayor manifestación? Sí. Mi duda es que creo que siempre hubo esto, pero por una cuestión demográfica, si cabe por el parque automotor, digamos, el crecimiento de la cantidad de autos hace que crezcan todos los conflictos que tienen que ver con eso. Pero yo recuerdo que en la época que se robaban pasacasetes, ahí Santos dice que le robaron 14, a mí me habían robado 20. Es cierto, pero ahora había un delito creciente. Digo, no es que no pasó nunca pero creció la violencia, Chiche. En estos momentos hay un nivel de violencia tan grande pero esto que no hay respeto. Se traduce en los niveles de agresión que tienen las personas. Vos vas a hacer esto es una cosa, estas imágenes que vemos del destrozo del auto es una cosa... No, por supuesto, pero vos vas a hacer un trámite y te atiende y le decís buenos días al que te está atendiendo y te pone una cara de traste que te mira como si fueras un marciano. Es una sutil manera de agresión. Sí. Te está agrediendo. Sí, sí, sí. Y esto me lo hacen a mí y lo miro y me río, pero se lo hace a una persona que ese día se levantó mal y termina en una catástrofe. Se lo hacen a un viejo que te tienen 3 horas esperando para cobrar la Hoy jubilación. a la mañana fue o ayer, no sé, el tiroteo por la medianera por ejemplo, en Garín. Pero digo, ha habido muertos por las medianeras. Bueno, hace un mes en Lugano alguien mata a su vecino porque le apoya la construcción en la medianera. La otra vez fue por un tema de pintura y el perro, digo, siempre hay conflictos, digamos, que se dirimen a los tiros o que terminan... Y de hecho las incidencias callejeras que hay... Pero es mayor, yo le digo, es mayor ahora. Es mayor y más violento. Y es donde se nota la ausencia del Estado. Por eso el fiscal general viene y te dice, no, tenemos que ver, la causa está en secreto de sumario. Típico el hombre que se saca el fardo de encima, porque tiene que explicar, la justicia de la ciudad de Buenos Aires está para prevenir el código de convivencia. ¿Cómo decir que tiene que condenar a la gente de tránsito? Mirá, cuanto menos tienen que hacer una investigación con respecto a la actuación de la Dirección de Tránsito. Cuanto menos deben de sancionar al infractor que estacionó sobre la puerta del auto. Bueno, esas son cosas elementales, por supuesto que van a suceder, pero cuando estamos hablando de incidencias callejeras, hace poco, Chiche, hará un par de años, me acuerdo que en el peaje de la Panamericana se suscitó una incidencia de insultos entre 2 autos, se bajó un hombre y le pegó un tiro al otro. Mató a un custodio. Mató a un custodio, o sea, realmente son niveles de violencia que responden a una sociedad que está viviendo una violencia de todo tipo y entonces eso se refleja lamentablemente en la conducta de los ciudadanos, ¿no? Ahora, vos sabés que ayer, justamente a raíz de esto, cuando vos decís la respuesta del Estado, ¿sabés cuántas grúas hay operando en toda la ciudad de Buenos Aires? No. Más o menos, dame una cifra. Dame una cifra, a ver. 50. ¿Cuánto? 50. No, 25. Bueno, la mitad. 25, de las cuales 25 en teoría y 5 del gobierno de la ciudad, 5 o 6 del gobierno de la ciudad. O sea, no alcanza para nada. No llegan a 20. No alcanza para nada. De los cuales no están todas en funcionamiento, porque obviamente tenés personal enfermo, carpeta médica, algún vehículo puede tener un problema. O sea, no existe el sistema de Uruguay. Es un sistema punitivo para una recaudación, digamos, que le debe servir, pero sí tenés 40 inspectores municipales a 9 de julio que te están mirando si vos mandás un mensaje de texto para hacerte una boleta. Está bien, pero por eso te digo, es un sistema recaudatorio no preventivo. A ver, tienen 20 grúas en total, los 2 sistemas. Lo que opera en Palermo tienen 15 en total. A ver, pero yo me pregunto. A ver, espera, de los cuales debe estar funcionando 10. ¿Cómo hace para responder a todo? Si el Estado no puede con el tránsito, si el Estado no puede preguntar a los comerciantes con la venta ambulante, si el Estado no puede sancionar a quien vende alimentos en la vía pública, ¿para qué no puede con la seguridad? Porque tenemos la policía metropolitana, ¿para qué miércoles está el Estado? Este es el tema. Esto que vos planteabas del estacionamiento, por ejemplo, Buenos Aires es un caos. Sí. Todo el mundo estaciona donde quiere. ¿Por qué? Porque la única forma de terminar con una situación así es con la punición. O sea, si hay castigo, entonces la gente cuida, porque el bolsillo es el fiel donde tiene que fijarse la cuestión. El que paga una vez y paga 2 veces y sabe que tiene que pagar,
no deja más el auto mal estacionado. La Ese víscera es que más el duele es la efecto de la víscera del grúa. bolsillo. ¿Cómo? La víscera que más duele es la víscera del bolsillo. Obvio. Ahora, yo lo que digo, justamente, bueno, esto ha sido eje de uno de los capítulos de Relato Salvaje, ¿no? El caso de Bombita, que pobre Darín, que lo llaman para pedir opinión sobre el tema. Darín convertido en un experto cuando fue actor, digo, prestó su talento para hacer un rol, nada más. Pero se hizo un Twitter que dice Bombita, con lo cual, digo que fue el personaje que él reinterpreta. Pero digo, ¿de qué lado está la gente en este caso? Porque vos decís, José Luis, hay un Estado ausente. Yo creo que sí. Cuando yo averiguo ayer y me dicen que hay 25 grúas en total, más 5 del gobierno de la ciudad, es ridículo. Es una ciudad que tiene 3 millones de habitantes fijos, más 6 millones de habitantes circunstanciales, es una locura. Digo, Es fácilmente subsanable si contratan grúas privadas. Fácilmente subsanable. Estas son privadas. Pero pueden contratar más si hay operadores privados. Además que simplemente que tiene circunscrito el negocio con 2 empresas. Ese es el tema. No, pero digo, Mira. vos podrías contratar más. Yo no entiendo por qué no lo hacen. Es que no lo entiendo, en serio. te lo digo. Solo hace algunos años, Chiche, esta anécdota creo que es interesante, vino acá el alcalde de Berna. Sí. Entonces Bueno, La es Nación, una ciudad perfecta. Ah, pero bueno, es La una Nación le hace un reportaje al alcalde y prácticamente el cronista que lo está reporteando dice, bueno, porque los suizos son respetuosos de la ley, etcétera. Y la respuesta del alcalde fue, no. Los suizos no son respetuosos de la ley. Los suizos respetamos la ley porque el que no la respeta lo sancionan. Sí. El día que lo dejen de sancionar, en una generación somos igual o peor que ustedes. Sí. O sea, quiere decir que nosotros nos tenemos que portar bien porque tiene que haber una regla de premios y castigos. Esta es la norma en la sociedad. Hace poco estaba con Guillermo Dietrich acá en la radio, ¿no? Y yo le decía que si no hay castigo, si no hay punición, es absolutamente... Vos te quejás de los que están ahí en la 9 de julio, de los agentes. Debiera haber 50 veces más de agentes. Si no, no vas a corregir la sociedad. No la corregís. Ese es Chiche, el tema. el último Si vos no show, tenés una show de punición, yo rock te que hubo en explico. River. ¿Cómo? El último show de River, Sí. pagué a un trapito 300 mangos para estacionar en la Avenida Libertador. Sí. Vino el inspector de tránsito y encima me hizo la boleta. Los quería matar a todos, al trapito, al inspector de tránsito. Sí. ¿Entendés? Hay un mecanismo que se Está bien, alimenta pero está bien, ¿el inspector de tránsito te sancionó? ¿Y por qué te sancionó? porque estaba estacionado en el lugar indebido. Entonces cuando vos le digo, pero mira, ¿por qué no hablas con ese que es el que me acaba de cobrar? Ahí se terminó el problema. Pero hay un mecanismo, unos Pero nichos yo de creo que tenés negocios que... a ver, lo serio. que dice de los suizos es cierto. Si vos dejás que los suizos actúen, digamos, sin control y sin castigo, son peores que nosotros. Totalmente. Digo, no me llama la atención. Digo, el tema de la punición es clave. Vos tenés una serie de cuestiones en el tránsito. Esto, que el tipo te estaciona en la entrada del garaje. Yo sostengo que no sé si el tipo... Hay un tema en la calle que a mí me llama mucho la atención, que la gente no ve. Yo no sé si el tipo lo hizo a propósito. Yo creo que no ve, no percibe, no sabe lo que son Yo las señales. personalmente siento que Mirá, son esas hay una personas. señal de tránsito, que no es una señal de tránsito, hay un tramo de estacionamiento que le dan a los discapacitados, ¿sí? Y dice, vehículo autorizado... Ese módulo o sea, de estacionamiento es para tal auto. es para un auto determinado. Yo tenía una amiga que tenía uno de esos permisos y de los 365 días al año, 260 tenía un auto estacionado. Bueno, eso son... Ahora, lograba que venga una grúa, se lo llevara. A veces, digo, 200, te estoy hablando, Sí. 100 días al año se lo respetaban, ¿eh? 100 días al año. De hecho, se tuvo que mudar. Porque, digo, al no respetárselo, tuvo que buscar una manera... Pero ese es el desprecio por la ley. Entonces Pero- vos hablas de Dietrich. Pero Entonces vos sabés decís, que mucha gente, después que le contaba, no sabe lo que es. el año No le pasado... dan bola. No, es cierto. Pero- Pero esto de el respeto, como decimos, que es universal donde se lo sanciona. Y es la conducta humana. Mira, Chiche, hace algunos años, en un congreso petrolero en Pensilvania, se planteó la situación, la planteó un petrolero argentino, de por qué ustedes son tan respetuosos y no hacen una coima en Estados Unidos y sí coimean Sí. cuando vienen a hacer negocios a otros países como la Argentina. Porque allí, si no procedemos de esa forma, no podemos hacer el negocio. Acá nos sancionan. O sea, esto es íncito al ser humano. El ser humano
Ya lo decía Hobbes, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, ¿no es cierto? El peor de los conductores de aquí es un perfecto conductor en Estados Unidos, porque sabe que si conduce en estado de ebriedad, allá va preso. Acá no. Pero el tema, acá no hay yo creo que controles. tiene que ver con la cantidad de guita que tenga la ciudad. Me parece que tiene que ver con plata, porque digo, la única vez que tuve un problema manejando en Estados Unidos fue una retomada que hice 20 metros antes de donde estaba permitido. Ahora, voy a decir, no pueden ser tan turro, tenía una sirena a los 20 segundos, o sea que evidentemente me estaban relojeando. Te están Esto controlando. es lo que digo, pero nunca más lo volví a hacer. Pero no es una tenemos- cuestión del norte solamente, Chiche, porque en Uruguay o en Chile, En Chile pasa son exactamente lo países mismo. limítrofes nuestros. Y la gente maneja bien Sí. y el argentino que va a ese lugar se adapta y maneja bien. Pero porque hay punición. Porque hay punición. Porque hay punición. Exactamente. Hay muchas situaciones donde la furia se instala cotidianamente. El otro día tenía que llevar dos nietos míos al cole, a la mañana temprano, lluvia torrencial. En una calle relativamente angosta, de un lado una ciclovía, sobre la izquierda la ciclovía de doble mano, sobre la derecha estacionamiento libre. Queda un carril. Inevitablemente, en un diluvio con dos chiquititos, un bebé prácticamente y una chiquita que va a primer grado, no lo puedo dejar en cualquier lugar. Tenés que parar. De casualidad tenía lugar en la puerta. Ahora, la gente atrás en un momento dado, cuando para el auto que me seguía a mí, la puteada de la gente. Ahora, ¿qué hace con un chico en una circunstancia Pero así? ¿a Porque yo quién sé se que los le colegios... ocurre poner una ciclovía Y bueno, donde pero hay esto un es lo que yo establecimiento no entiendo. educativo? Un A tipo ver. que no tiene calle solamente puede planificar eso. Lo que- las ciclovías creo que es un gran adelanto, la ciclovía en sí. Lo que es un atraso es que al lado de la ciclovía, que reduce la calle, la amplitud de la calle, se permita estacionar impunemente a la derecha. Pero Entonces, al estacionamiento quedar- libre, o sea, y todas estacionamiento las libre. calles que así Con lo pasan. cual queda una sola mano. Exacto. Eso sin contar la señora que se para en doble fila a buscar el nene, o a la que se para que le bajen la o ropa. empiezan a estacionar media hora antes para Convengamos que el Estado debe de prevenir estas situaciones, obviamente exigiendo que haya estacionamientos. No, Entonces el el tema Estado es, en el ejercicio lo que del están fomento de las actividades tiene que fomentar la construcción Lo que de están garajes. haciendo ahora es que haya personal del colegio, especialmente son colegios privados estos, personal del colegio retirando el chico para acelerar el trámite. Pero ¿de cuánta gente necesita? Porque la Pero hora claro, que ¿cuánto? es lo que me dijo el Sí, secretario de Tránsito. no quita que el problema está, y por ejemplo, basta ver Montevideo, por ejemplo, Arenales, calles que tienen ciclovías Claro. y que directamente para avanzar unas pocas cuadras hay que estar 20 minutos. Ahora, esto alimenta la furia, obviamente pone, digamos, en tensión a cualquier conductor. Genera una frustración y en algún momento explotás. No justifico la explosión de nadie, que quede claro, pues si no va a decir Ferrari está justificando que alguien se vuelva loco y se detone y haga algo. A ver, pero esta frustración permanente de que tiene el ciudadano cotidiano, porque no anda, no es que no es el tráfico, es el tren, es el colectivo, es la carga y la descarga, son muchos los problemas que sufre a diario el contribuyente en la ciudad de Buenos Aires. Sin duda. Jóvenes, vamos a pasar a otro tema. ¿Podés quedarte un ¿Cómo no? segundito, José Luis? Porque vamos a hablar del tema de la guerra de los PAI en el crimen de